¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tus palabras y sentimientos no importaran? Esa sensación de rechazo, esa herida silenciosa que te dice que no eres suficiente. Eso duele. Pero hoy, quiero que sepas algo: quien no te entiende, no te merece. No porque tú no seas digno, sino porque su ignorancia o su miedo no tienen espacio para aceptar tu verdadera esencia. En ese vacío, en ese silencio forzado, el estoicismo aparece como un faro. Porque en medio del rechazo, tú puedes encontrar tu fuerza. Tú puedes transformar ese dolor en un escudo, en una fuente de poder interior. La verdadera fortaleza no está en la opinión de otros, sino en tu capacidad de dominar tu mente, de mantener tu dignidad y de seguir adelante, incluso cuando el mundo parece haberte dado la espalda. La transformación comienza ahora. La primera verdad que debes aceptar es que la realidad no siempre será como quieres que sea. No todos están destinados a comprenderte. No todos verán tu luz, ni valorarán tu verdad. Y eso no significa que tú seas menos. Significa que el mundo tiene su propio ritmo, su propia visión, su propia ceguera. La resistencia a esta realidad solo alimenta tu sufrimiento. La lucha contra lo inevitable es como pelear contra el viento: desgasta, consume, te aleja de tu paz interior. Aceptar no es rendirse, es entender que hay cosas que no puedes controlar. La vida no gira a tu alrededor. Las personas no siempre verán tu valor, y eso está bien. Lo importante es que tú te veas a ti mismo. Que no pongas tu felicidad en la aprobación externa, sino en tu propio juicio, en tu propia dignidad. Como decía Séneca, no es que las cosas sean difíciles las que nos desaniman, sino que nos sentimos incapaces de enfrentarlas. La incapacidad no está en el mundo, sino en tu percepción de él. Cuando aceptas la realidad tal como es, liberas tu mente de las cadenas del resentimiento y la frustración. No te empeñas en que los demás te entiendan, porque esa lucha solo te aleja de la paz. En cambio, enfócate en entenderte a ti mismo. En fortalecer tu espíritu para que, sin importar cuánto te ignoren o rechacen, tú sigas firme, sin perder tu esencia. La verdadera fuerza surge cuando dejas de buscar validación en lo externo y te conectas con tu interior. Recuerda, la vida te pone a prueba no para destruirte, sino para que descubras tu verdadera fortaleza. La aceptación es la llave que abre esa puerta. La aceptación no significa resignación, sino una profunda comprensión de que algunas batallas solo deben librarse dentro de ti. Tú no estás aquí para complacer a todos. Tú estás aquí para mantener tu dignidad, para ser fiel a tu verdad, y para entender que, en la aceptación, yace la libertad más poderosa. El poder del autocontrol no es un mero ideal, sino la base de tu verdadera libertad. Es la capacidad de mantener tu centro cuando el caos exterior intenta arrastrarte, cuando el rechazo y la ignorancia de otros amenazan con destruir tu paz interior. La emoción descontrolada es como una tempestad que te arrastra, que nubla tu juicio y te aleja de la claridad. Pero tú tienes la opción de ser el faro en esa tormenta. No permitas que la ira, la tristeza o la frustración se conviertan en tus señores. Solo tú tienes el control sobre cómo reaccionas. La reacción automática, esa que surge del dolor o la ofensa, solo alimenta la llama del sufrimiento. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La clave está en cómo eliges interpretar lo que sucede. En cómo decides responder en lugar de reaccionar. Gestionar tus emociones significa dominar esa chispa que puede incendiar tu alma o calmarla. Significa entender que tú no eres tus sentimientos, sino el testigo de ellos. Que tú decides qué hacer con esa emoción que surge. La ira, la tristeza, el rechazo, son solo pensamientos en movimiento, no verdades absolutas. Tú tienes la fuerza de detenerte, de respirar profundo, de recordarte quién eres y qué valor tienes. Cada vez que el rechazo golpea tu puerta, recuerda, no es una derrota, sino una oportunidad para practicar tu autocontrol. La verdadera fortaleza no está en la ausencia de dolor, sino en tu capacidad de no dejar que ese dolor dicte tu destino. La disciplina emocional no es una carga, sino un acto de amor propio. Es el escudo que te protege de las heridas que otros quieren infligirte.
No olvides que tu paz interior no es algo que otros puedan quitarte, salvo que tú mismo se lo permitas. Tú, y solo tú, tienes la llave de esa serenidad. La calma no es pasividad, es una decisión consciente. Es el acto valiente de mantener tu eje, de mantener tu dignidad, incluso cuando el mundo parece querer sacudirte. Recuerda, el autocontrol no es una prisión, sino un camino hacia la libertad. La libertad de no ser esclavo de las circunstancias. La libertad de ser dueño de ti mismo, de tu destino, de tu espíritu. Porque en ese dominio sobre tus emociones, en esa firmeza que cultivas día a día, reside tu verdadera fuerza. La que nadie puede arrebatarte, la que te convierte en un faro inextinguible en medio de la tormenta. La dignidad no es un adorno que se coloca cuando todo va bien, sino el escudo que te protege en los momentos más duros. Es la esencia de tu ser, la expresión de tu valor más profundo, incluso cuando el mundo decide juzgarte injustamente o abandonarte sin motivo. La dignidad no se negocia, no se entrega, no se doblega ante las críticas ni las adversidades. Es esa llama interna que arde con firmeza, que te recuerda quién eres realmente, sin importar lo que otros digan o hagan. Mantener tu integridad en medio del rechazo y la injusticia es un acto de valentía suprema. Porque en esos momentos difíciles, cuando las voces del juicio intentan aplastarte, tú tienes la opción de ser auténtico contigo mismo. No permitas que las opiniones de los demás definan tu valor. La opinión de un ignorante no puede disminuir la luz de un alma que sabe quién es. La dignidad es tu primera línea de defensa. Es el espejo que refleja tu verdadera esencia, esa que no se doblega ante las circunstancias ni se deja comprar por la aprobación externa. Recuerda siempre, no eres responsable de cómo te juzgan los demás, pero sí de mantenerte fiel a tu verdad. La injusticia y el abandono duelen, sí, pero no tienen poder sobre tu espíritu si tú eliges no rendirte. La dignidad es la voluntad de actuar con honor, incluso cuando nadie te observa. Es la decisión de sostener tus valores, tu honestidad, tu carácter, sin importar si el mundo te aplaude o te olvida. Porque en esa fidelidad a ti mismo reside tu mayor fuerza. No olvides que la verdadera fortaleza no está en la aceptación de los demás, sino en la inquebrantable convicción de que tú eres suficiente. Que tu valor no se mide por los ojos que no ven, ni por las palabras que te dañan, sino por la honestidad con la que afrontas cada prueba. La dignidad no es un lujo, es una obligación. Es la armadura que lleva quien sabe que su alma vale más que cualquier juicio externo. Y cuando otros te juzguen, cuando te abandonen, cuando te sientas solo en medio del rechazo, recuerda, esa es la prueba de tu verdadera grandeza. Porque solo los que tienen un corazón firme y una conciencia clara pueden mantenerse en pie cuando todos los demás quieren verlos caer. Tú no necesitas la aprobación del mundo para ser completo. Solo necesitas recordar quién eres y mantener viva esa dignidad en cada acción, en cada pensamiento, en cada instante. El dolor que sientes por el rechazo no es una maldición, sino una oportunidad disfrazada. Es la chispa que, si sabes cómo encenderla, puede convertirse en la llama que ilumina tu camino hacia la verdadera fortaleza. La herida que otros te infligen puede parecer profunda, pero en esa herida yace el potencial de tu autoconocimiento. Solo quien comprende que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia puede transformarlo en una fuente de poder interior. El estoicismo te enseña que no son las circunstancias las que te dañan, sino tu reacción a ellas. La herida no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo entregues. La verdadera fuerza nace en ese instante en que decides no ser víctima del dolor, sino su maestro. Como decía Marco Aurelio, la adversidad revela el carácter y la prosperidad lo oculta. La dificultad no es un enemigo, sino un espejo que refleja quién eres realmente. Cada rechazo, cada herida, es una lección disfrazada. Es una oportunidad para conocerte más allá de las opiniones de otros, más allá de las apariencias superficiales. La fortaleza no se construye en la comodidad, sino en la capacidad de levantarte después de cada caída, de aprender de cada herida. La autoconciencia surge en esos momentos de dificultad, cuando miras al dolor a los ojos y decides no huir, sino entenderlo. No permitas que el rechazo te reduzca, porque en esa resistencia reside tu verdadera grandeza. La transformación del dolor en poder no es un acto de magia, sino una disciplina diaria.
Es el compromiso de no dejar que la herida defina tu historia, sino que tú seas quien escriba las páginas de tu crecimiento. La tristeza y el rechazo son solo materiales brutos, y tú tienes el poder de convertir ese material en la obra maestra de tu carácter. Recuerda, las heridas de hoy pueden ser los cimientos de tu mayor fortaleza mañana. La clave está en cómo eliges ver el dolor, en cómo decides convertir la oscuridad en luz. Porque en el proceso de transformar esa herida en una fuente de autoconocimiento, descubres que el verdadero poder no reside en evitar el sufrimiento, sino en dominarlo. Y en esa maestría, en esa profunda comprensión, yace tu libertad verdadera. El silencio no es una señal de debilidad, sino la expresión más poderosa de libertad. En un mundo que constantemente exige tu voz, tu opinión, tu validación, aprender a retirarte en silencio es un acto de coraje supremo. Es entender que no todo debe ser explicado, que no todo merece ser justificado. La verdadera fortaleza radica en confiar en tu propio camino, en saber que tu valor no depende de las palabras de otros ni de su aprobación. No te entregues a la necesidad compulsiva de explicar tus decisiones, de defenderte ante cada ataque o duda. El silencio es un refugio, un escudo que te permite mantener tu dignidad intacta, incluso en medio de la controversia. Como decía Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Y a veces, la reacción más sabia, la más valiente, es simplemente no responder. Aprender a retirarte sin sentirte derrotado es un acto de libertad. Es entender que tu paz no puede depender de la opinión del mundo, sino de tu confianza en tu propia verdad. Cuando eliges el silencio, estás diciendo, no necesito validación, no necesito que me aprueben para ser pleno. Esa decisión te otorga un poder que pocos comprenden, el poder de no ser esclavo de la opinión ajena. El silencio también implica un acto de confianza en tu propio juicio, en tu intuición y en tu carácter. Es reconocer que tú eres la autoridad suprema en tu vida. No necesitas que otros aprueben tus elecciones para sentirte completo. La autoconfianza se fortalece en esos momentos en los que eliges callar, en los que aprendes a escuchar tu voz interior y a seguirla sin vacilación. Recuerda siempre, la dependencia de la validación externa es una cadena que te mantiene preso. El silencio es la llave que abre esa prisión. Es el acto de afirmar que tu paz y tu dignidad son suficientes, que tu camino es válido incluso cuando nadie más lo entiende. Y en esa autosuficiencia reside la verdadera libertad. Porque solo quien aprende a callar, puede escuchar la voz más profunda de su alma, esa que nunca necesita gritar para hacerse oír. Recuerda siempre que tu valor no depende de la comprensión de otros, sino de la firmeza con la que mantienes tu esencia. Cada día es una oportunidad para fortalecer tu carácter, para recordar que la verdadera fortaleza reside en tu interior, en tu capacidad de seguir adelante sin importar lo que digan o piensen. En el silencio, en la dignidad, en el autocontrol, está la clave para convertir cualquier rechazo en tu mayor impulso. No permitas que las opiniones externas te desvíen de tu propósito, enfócate en tu crecimiento, en tu autoconciencia, en tu poder interior. Porque solo en esa conexión profunda contigo mismo podrás descubrir que, en realidad, nadie más tiene esa autoridad sobre tu paz y tu destino. La verdadera victoria está en seguir siendo fiel a ti, en construir un carácter inquebrantable y en entender que, en el fondo, tú eres tu propio maestro y tu propio refugio. Ahora, actúa con esa certeza y vuelve por más lecciones que afirmen tu grandeza.